Hola amigos, ¿cómo están? En esta cápsula alquímica voy a hablar hoy día sobre el miedo. Y lo primero que hago siempre es buscar el concepto técnico de qué es el miedo. Y de acuerdo a la Real Academia Española, dice que el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y en esto, cuando uno comienza a hacer esta búsqueda y a entender cómo lo ha vivido, porque lo que yo hablo es de mi perspectiva, como yo he vivido el miedo, empieza uno a buscar información principalmente de cómo superar el miedo. Entonces también busqué literatura y dije, oh, hay libros de cómo superar el miedo. Y hay muchísima literatura. Y Y en esta diosidencia que existe, cuando uno empieza a buscar información sobre algo, porque te va a ir apareciendo, justamente esta semana empecé a hacer una meditación sobre lo que es el trabajar los miedos en mi cuerpo. Y vi un video también de un youtuber que me gusta muchísimo y que también hablaba sobre el tema. Esas son las diosidencias que existen. Y dentro de todo, el miedo, porque el miedo es una emoción, y bajo ese contexto, lo que he ido aprendiendo en estos años es que no existe una emoción buena o mala, simplemente es emoción. Cuando uno lo ve hacia, como yo lo entendía, hacia unos 20, 30 años atrás, evitaba el sentir miedo o no era como bueno sentir miedo. ¿Por qué voy a sentir miedo? Porque uno tiene que ser siempre valiente. Y con el correr de los años y a partir de estas experiencias que uno va teniendo en la vida, vamos comprendiendo que el miedo es parte de muchas emociones que uno tiene durante el día y durante su vida. Ahora, ¿dónde está la magia? Es cómo yo aprendo a identificar este miedo a qué se debe. Si es un miedo que yo puedo enfrentar o es un miedo que en definitiva me está protegiendo de algo. Pero cuando uno busca también lo que es el miedo, está desde nuestros tiempos ancestrales. Es decir, el miedo se genera principalmente por un concepto de supervivencia. Y al ser un concepto de supervivencia, pensemos desde tiempos de creación, el hombre se movía en este concepto de sobrevivir el día a día, por lo tanto, en eso también se enfrentaba a ciertas situaciones. Entonces el miedo le avisaba de cómo sobrevivir. Y además de eso va dándonos indicios de ciertos peligros externos. Cuando yo siento algo, siento ese miedo, muchas veces me avisa de algo que está fuera de mi alcance y que yo tengo que estar más alerta. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser capaces de poder identificar desde dónde viene este miedo. Si es un miedo de supervivencia, me está avisando que hay un peligro y que mi vida corre peligro, o es un miedo que principalmente está acá en mi cabeza. Y además de eso, ¿dónde se aloja este miedo? ¿Dónde yo lo siento? Lo siento acá, lo siento acá, lo siento en mi corazón, lo siento acá en mi plexo solar, lo siento en mi vientre. ¿Dónde está ese miedo? Creo que allí es el trabajo que tenemos que hacer hoy día. Identificar nuestro miedo significa también seguir a nuestra intuición. Porque si yo voy por un lugar, por ejemplo, y empiezo como que algo me incomoda corporalmente, tal vez me está avisando que algo me puede suceder. Por lo tanto, yo tomo acción y puedo no seguir por esa ruta, cambiarme, y en fin. Entonces, el trabajo de uno hoy día es identificar cuándo tengo ese miedo.
dónde se aloja ese miedo en mí, cómo yo puedo comenzar a identificarlo en mi cuerpo, porque esto es mi vasija, y a dónde se está alojando ese miedo es donde también tengo que hacer un trabajo. Yo he visto algunos ejercicios que hacen algunas personas para poder sacar un poco las emociones. Por eso cuando tú mueves el cuerpo, bailas, haces ejercicio, estás sacando algo en ti. Y muchos hablan de esto de tiritar un poco, que tu cuerpo tirite para que nuestra energía también se vaya equilibrando. Y existen algunas técnicas, por ejemplo el tapping, trabaja mucho acá con este punto, que es el punto karate, y uno se pega allí, y nuestro cuerpo es súper sabio, pero cuando tiene miedo muchas veces me dice, oh, yo me pegaba, pero sin saber, es decir, y allí lo que está liberando principalmente el miedo de acá, de nuestro plexo solar, nuestro estómago, voy a decir, yo iba a decir nuestra guata, porque en Chile decimos guata, o panza, acá en nuestra tripa, nos avisa, nos dice que aquí guardamos también algunos temores. Entonces, quiero invitarte a que comiences a identificar a qué le tienes miedo o cómo tu cuerpo reacciona con esta alerta. Y cómo también muchas veces nos paraliza de hacer algo. Nos paraliza de conversar con alguien. Porque existe el miedo al rechazo, el miedo a no ser escuchado, el miedo a perder a alguien que uno ama, el miedo de quedarse solo, el miedo al dinero, por ejemplo, el miedo a las enfermedades, en fin. Cuando uno hace una lista de cosas que le ha tenido miedo, hay listas eternas. Pero como yo también voy trabajando en ello, porque eso es lo interesante. Es decir, a lo mejor yo tengo miedo de hablar en público. ¿Cómo yo voy trabajando este miedo? Mostrarme. Porque no, a veces estamos en esa vulnerabilidad. Cuando yo hablo y grabo algo y hoy día con todo lo que son las redes sociales, que me va a ver un montón de personas, o no me ve a nadie, pero me estoy exponiendo. Y hay una vulnerabilidad. Y podría yo, en ese sentido, tener miedo. Como también muchas veces no queremos hacer algo distinto porque tenemos miedo a perder el control. Es decir, nuestra planificación, vamos a hacer A y B porque vamos a llegar a C. Y si algo se desvía, ya no vamos a llegar a C, podemos llegar a J, significa que hay un miedo en nosotros. Entonces, a través del tiempo, una de las cosas que de a poco uno va aprendiendo es cómo enfrentar. Y uno ahí, si tu miedo es de eso que te paraliza y que no quieres hacer nada más, llega el momento en que uno tiene que ver a un profesional calificado que te ayude. Pero también es escuchar tu cuerpo, este miedo que estoy sintiendo. ¿Me lo estoy inventando acá en mi cabeza o realmente está sucediendo y tengo que hacer mi sistema de alerta, es mi sistema de alerta en el cual tengo que sobrevivir, por lo tanto tengo que tomar acción? Entonces, también el miedo es ese impulso, nos da impulso a hacer algo. Volvemos a lo mismo, es una emoción. Y tengo que aprender, creo que la tarea más grande de nosotros es aprender a identificar dónde siento ese miedo. ¿Dónde está en mí ese miedo? ¿Y cómo puedo enfrentar ese miedo? ¿Cómo lo reconozco primero? Recuerdo un libro que leí hace muchísimos años y había como una serie que yo se los mostraba a mis estudiantes. Sí, un libro bastante antiguo que es ¿Quién se movió mi queso?
En una de las frases decía por allí, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y queda para muchas cosas. Una de las cosas que nos ayuda bastante a enfrentar los temores es cuando uno viaja a una zona distinta que no conoces. Cuando vas a lo desconocido. Y no solamente con un viaje, sino por ejemplo cuando empiezas a aprender algo nuevo. Esto de ir descubriendo cosas igual te genera miedo. El ir reconociéndome a mí misma también te genera miedo. Entonces, parte del trabajo hoy día es cómo yo tomo una acción y cómo uso este miedo para poder ir conociendo y además aprendiendo en este camino. Y entonces están cordialmente invitados a revisar en ustedes corporalmente dónde lo tengo, dónde está ese miedo. Y yo abrazo ese miedo y digo, ok, me ha salvado el miedo. Me ha salvado porque iba a ir por un camino y me devolví. O iba a hacer algo y sentí como mucho miedo. Entonces no lo hice. A iniciar un proyecto distinto y a lo mejor no es por ahí. Y eso también tiene que ver con seguir nuestra intuición. El miedo no es una emoción por sí sola. El miedo va ligado a muchas cosas. Pero también detrás del miedo, en términos de acción, también está el amor. Entonces, te invito a la reflexión principalmente, a poder identificar y buscar. Hoy día en internet hay un montón de técnicas, de reflexología que te indican dónde poder ir liberando los temores, los miedos en nuestro cuerpo. Pero lo importante es que tú mismo te reconozcas. Recuerda que tú eres tu propio maestro. Y cuando uno es su propio maestro, comienza a buscar, comienza a investigar. Y por eso llegan cosas a uno. Así es que nada más, hoy día es un día de reflexión. El miedo. Contarte que en este viaje yo he sentido miedo. Y miedo a diversas situaciones. Pero también me ha tocado eso como de escucha tu cuerpo, ¿dónde lo tienes? Miedo al ridículo de hacer algo. Como decía por ahí en nuestra generación de los que tenemos ya 50, que bailamos Macarena, la CRG. Entonces a esta altura, ¿qué vamos a tener vergüenza? Pero a veces se nos olvida. Ya hicimos el ridículo ya. Así es que te dejo la reflexión. El trabajo de uno es dónde se aloja mi miedo y si ese miedo realmente existe, cómo lo puedo identificar, o ese miedo me lo estoy inventando acá en mi cerebro. Y es un trabajo a diario. Así es que eso era lo que queríamos conversar hoy día. Que está muy bien. Y recuerda, identifica tu miedo. La técnica de tapping ayuda un poco a liberar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo guarda todas las emociones. Entonces cuando no lo movemos, las emociones quedan en nosotros y después nos enfermamos. Entonces hay que sacarlo. Nuestro cuerpo es muy sabio. Es muy sabio. Hay cosas que uno hace y no sabe por qué los hace, y después va aprendiendo que el cuerpo te enseñaba a hacer cosas. Así es que te mando un gran abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Y da las gracias, como siempre. Agradece por todo lo que está a tu alrededor. Abundancia. Abracito. Besito, besito. Cuando uno tiene miedo también se abraza, se abraza, se abraza, se abraza. Y nos vemos en otra cápsula